Muy buenas noches, comunidad. Bienvenidos a una edición más de Relatos de la Noche. Hoy tengo una historia que me llegó hace apenas una semana y que, honestamente, me ha quitado el sueño. Me la envió una oyente de Oaxaca que prefiere mantenerse anónima. Le vamos a llamar Lucía, aunque ese no es su nombre real. Ella vive en un pueblo pequeño en la sierra, de esos lugares donde todavía hay cosas que la gente moderna no entiende. Lugares donde lo antiguo nunca se fue realmente. Antes de comenzar, quiero advertirles. Esta historia tiene momentos muy perturbadores. Si son menores de edad o personas muy sensibles, mejor salten al siguiente episodio. Y si están solos en casa, tal vez quieran prender todas las luces. Esta es la historia de lo que vive en el aljibe de su casa. Y de por qué nunca deben asomarse ahí de noche. Pónganse cómodos, comunidad. Y que Dios los acompañe. Yo era chica, como de 7 años, y aunque me daba curiosidad, le hacía caso. Vivíamos en esa casa mi mamá, mi abuela, mi hermano mayor Toño y yo. Mi papá había muerto cuando yo tenía 3 años en un accidente de trabajo. Mi abuela era la matriarca, una mujer fuerte, de esas que imponían respeto con solo mirarlas. Ella conocía muchas cosas, sabía de hierbas, de rezos, de limpias. La gente del pueblo la buscaba cuando tenían problemas que los doctores no podían resolver, pero había temas de los que nunca hablaba. Y el aljibe era uno de ellos. Todo cambió una noche de octubre. Yo tenía 10 años. Era sábado y había luna llena. Me acuerdo perfecto porque el patio estaba iluminado con esa luz plateada que hace que todo se vea diferente, casi irreal. Esa noche no podía dormir. Hacía calor y me había tomado mucha agua en la cena. A eso de las 11 de la noche me levanté para ir al baño. En esa casa, para llegar al baño, tenías que cruzar el patio. No había de otra. Salí de mi cuarto con cuidado de no hacer ruido. Mi abuela dormía ligero y se enojaba si nos levantábamos muy tarde. Cuando crucé el patio, noté que había algo raro. El ambiente se sentía pesado, como antes de una tormenta, pero el cielo estaba despejado. Y entonces lo escuché. Era un sonido que venía del aljibe. ¿Cómo explicarlo? Como si alguien estuviera raspando las paredes desde adentro. Un sonido de uñas contra piedra mojada, lento, constante. Me quedé paralizada en medio del patio. El sonido continuó durante lo que me parecieron minutos eternos. Después se detuvo. Debí haberme regresado a mi cuarto, debí haber corrido, pero en lugar de eso caminé hacia el aljibe. No sé por qué lo hice. Era como si algo me jalara, como si una voz en mi cabeza me dijera: acércate, solo mira, necesitas saber qué es. Me paré junto a la tapa de concreto. El agujero en el centro era como de 30 centímetros de diámetro. Desde ahí salía un frío que no era normal, un frío húmedo, que olía a tierra vieja y algo más, algo podrido. Me asomé. Al principio solo vi oscuridad, una oscuridad tan completa que parecía sólida. Pero mientras más miraba, mis ojos se fueron adaptando y pude ver el reflejo del agua allá abajo, brillando con la luz de la luna. Y entonces, el agua se movió. No fue un movimiento normal, como olas o una corriente. Fue como si algo grande se hubiera dado vuelta ahí abajo. El agua se agitó y escuché un chapoteo. Y después, lentamente, algo empezó a subir. Al principio pensé que eran burbujas, pero no eran burbujas. Era una masa oscura que subía desde el fondo del aljibe, moviéndose de forma extraña, como si no tuviera huesos.
Cuando estuvo más cerca de la superficie, pude distinguir una forma. Era como una persona, pero alargada, estirada, con los brazos demasiado largos y la cabeza en un ángulo que no era natural. Y tenía ojos. Ojos que brillaban en la oscuridad como los de un gato, pero amarillos, enfermos. Esos ojos me miraron directamente. No sé cuánto tiempo nos quedamos así, mirándose. Tal vez fueron segundos, tal vez fueron horas. El tiempo se sintió raro, como si se hubiera detenido. Y entonces, esa cosa empezó a subir más rápido. Vi cómo sus manos, si es que se les podía llamar manos, se agarraban de las paredes del aljibe. Eran manos largas, con dedos que parecían raíces o gusanos, algo que se retorcía. Oí su respiración. Era un sonido húmedo, como si tuviera los pulmones llenos de agua. Cuando su cabeza quedó a solo 1 metro del agujero, pude verla mejor, y lo que vi casi me hace gritar. No tenía cara completa, tenía partes de cara, como si alguien hubiera tomado pedazos de diferentes personas y los hubiera pegado mal. Un ojo más grande que el otro, la boca torcida, llena de dientes que no coincidían, la piel gris, hinchada, como la de alguien que se ahogó hace días. Abrió esa boca imposible y habló. Su voz sonaba como agua corriendo sobre piedras, como si varias voces hablaran al mismo tiempo. Niña. Esa sola palabra me despertó del trance. Di un paso hacia atrás. Niña, acércate. Tengo algo para ti. Su brazo empezó a salir por el agujero. Los dedos se estiraban, buscándome. Y entonces escuché la voz de mi abuela. «Lucía, aléjate de ahí ahora». Nunca había escuchado a mi abuela gritar así. Corrí hacia ella. Estaba en la puerta de su cuarto con un rosario en la mano y una vela encendida. Me jaló hacia adentro y cerró la puerta. Empezó a rezar en voz alta. No era el Padre Nuestro ni el Ave María. Era algo más viejo, en una lengua que no entendía. Desde afuera escuchamos un sonido horrible, como si algo mojado y pesado se arrastrara por el patio, como si esa cosa hubiera salido completamente del aljibe. El sonido se acercó a la puerta. Escuchamos una respiración del otro lado, pesada, mojada. Mi abuela siguió rezando. Su voz era firme, pero yo podía ver sus manos temblando. Después de lo que parecieron horas, el sonido se alejó. Lo escuchamos arrastrarse de regreso hacia el aljibe. Escuchamos el chapoteo cuando regresó al agua. Mi abuela no dejó de rezar hasta que amaneció. Al día siguiente, mi abuela me sentó en la cocina. Me preparó chocolate caliente y pan dulce. Pero yo no tenía hambre. «Mija», me dijo, «es hora de que sepas la verdad sobre el aljibe». Me contó que ese aljibe no fue construido por mi bisabuelo. Ya estaba ahí cuando él compró el terreno en 1920. Era mucho más antiguo. Los viejos del pueblo decían que había estado ahí desde antes de la conquista española. Esto era tierra sagrada, me explicó. Aquí había un cenote, un lugar donde los antiguos hacían ceremonias. Cuando llegaron los españoles, taparon el cenote, construyeron encima, pero lo que vivía ahí nunca se fue. «¿Qué es?», le pregunté. Mi abuela suspiró. «No sé exactamente qué es. Los viejos lo llamaban diferentes cosas. Algunos decían que era un guardián, otros que era un castigo. Yo solo sé que está ahí y que hay que dejarlo tranquilo». «¿Por qué está ahí?». «Porque no puede salir completamente, no de día. La luz del sol lo debilita.
Por eso solo puede salir hasta cierto punto. Por eso la tapa del aljibe es tan pesada. Es como una barrera. ¿Y qué quiere? Mi abuela me miró con tristeza. Quiere lo que todos los que están atrapados quieren: salir. Quiere llevarse algo que le dé fuerza. Quiere llevarse vida. Me explicó que por eso la regla de nunca acercarse de noche. Por eso siempre mantenían la tapa bien puesta. Por eso echaban sal alrededor del aljibe cada mes. Tu bisabuelo lo aprendió del hombre que le vendió esta casa, me contó. Ese hombre le advirtió: esta casa es buena, el terreno es fértil, pero nunca, nunca quites la tapa del aljibe de noche y nunca dejes que se quede sin agua. ¿Y por qué sin agua?, pregunté. Porque el agua lo mantiene ahí abajo. Si el aljibe se seca, esa cosa va a buscar agua en otro lugar, y ese otro lugar podría ser cualquier lado de la casa. Después de esa noche, mi abuela me enseñó las reglas que había que seguir. Reglas que su mamá le había enseñado y que la mamá de su mamá le había enseñado a ella. Regla 1. Nunca acercarse al aljibe después del anochecer. Regla 2. Nunca, bajo ninguna circunstancia, meter la mano en el agua de noche. Regla 3. Si escuchas sonidos viniendo del aljibe, ignóralos, no te acerques a ver qué es. Regla 4. Si escuchas que te llaman por tu nombre desde el aljibe, no contestes, no es nadie que conozcas. Regla 5. Mantener siempre el nivel del agua, nunca dejar que baje demasiado. Regla 6. Echar sal alrededor del aljibe el primer día de cada mes. Regla 7. Si algo sale del aljibe, no corras, camina lentamente hacia dentro de la casa, cierra la puerta, reza. ¿Y si no seguimos las reglas?, le pregunté. Mi abuela me miró muy seria. Hace años, cuando tu mamá era niña, tuvimos un tío. Se llamaba Sebastián. Era valiente, o eso creía él. Un día nos dijo que las historias del aljibe eran puras supersticiones de viejas, que no había nada ahí. Una noche se emborrachó, salió al patio y empezó a gritarle al aljibe. Le decía que saliera, que le demostrara que existía. Se burló, hasta quitó la tapa. Mi abuela hizo una pausa. Sus ojos se llenaron de lágrimas. A la mañana siguiente lo encontramos. Estaba en el patio, acostado junto al aljibe. Parecía que estaba dormido, pero cuando lo tocamos, estaba frío, muerto. ¿Qué le pasó?, susurré. El doctor dijo que fue un infarto, pero tu tío Sebastián tenía 25 años y estaba sano. Y cuando lo prepararon para el velorio, notaron algo raro. Tenía marcas en los tobillos, marcas de dedos, como si alguien lo hubiera agarrado y jalado. Pasaron los años. Yo seguía las reglas religiosamente. Nunca más me acerqué al aljibe de noche. Ni siquiera lo miraba cuando cruzaba el patio después de anochecer. Pero cuando tenía 16 años, algo pasó que nos obligó a romper las reglas. Era julio, pleno verano. Había una sequía terrible. Llevábamos semanas sin llover y el nivel del agua en el aljibe había bajado considerablemente. Mi abuela estaba preocupada. Cada día bajaba más. Decía que nunca lo había visto tan bajo. Una noche, mi hermano Toño llegó borracho a casa. Tenía 18 y andaba en malas compañías. Había estado tomando con sus amigos y llegó haciendo escándalo. Mi abuela trató de calmarlo, pero él la empujó. Salió al patio tambaleándose y gritando. «¡Pinche aljibe del demonio!», gritó. «Todos le tienen miedo a un hoyo con agua». Mi madre y yo salimos corriendo. Tratamos de jalarlo para que entrara, pero nos quitó. Y entonces hizo lo peor que pudo haber hecho. Agarró la tapa del aljibe y la empujó. La tapa pesaba muchísimo, pero con la fuerza de la borrachera logró moverla un poco, dejando el agujero más grande de lo normal. «¡Órale, sal!», le gritó al aljibe. «¡Sal si eres tan chingón!». Mi abuela salió con su rosario. «¡Toño, aléjate de ahí ahora!». Pero Toño se rió. Se asomó por el agujero.
No hay nada aquí. Puras pendejadas de viejas. Y entonces pasó. Algo agarró a Toño. No lo vimos salir del agua, pero de repente, Toño estaba siendo jalado hacia el agujero. Sus manos se agarraban de los bordes de la tapa, tratando de no caer. Gritaba como nunca había escuchado gritar a nadie. Mi mamá y yo corrimos a agarrarlo. Lo jalábamos de los brazos mientras algo invisible lo jalaba hacia abajo. Podíamos ver sus piernas desapareciendo por el agujero. Era imposible. El agujero era muy chico para que cupiera una persona, pero era como si algo lo estuviera comprimiendo, estirándolo, metiéndolo a la fuerza. Mi abuela empezó a rezar en voz alta. Echó agua bendita hacia el aljibe. Y de repente, lo que sea que tenía a Toño, lo soltó. Caímos todos hacia atrás. Toño estaba empapado, temblando, con los ojos desorbitados. Sus pantalones estaban rotos y en sus piernas tenía marcas de dedos, muchos dedos, como si manos múltiples lo hubieran agarrado. Cargamos a Toño hacia adentro. Mi abuela lo limpió con hierbas y lo rezó toda la noche. Cuando finalmente pudo hablar, nos contó lo que había visto. Dijo que cuando se asomó al aljibe, al principio solo vio oscuridad, pero después sus ojos se adaptaron y vio algo que lo dejó helado. Ahí abajo, en el fondo del aljibe, había cosas, cuerpos, o lo que quedaba de ellos, flotando en el agua. Algunos parecían muy viejos, casi esqueléticos, otros parecían más recientes, y todos se movían, como si estuvieran vivos, como si estuvieran esperando. En el centro de todos esos cuerpos había una figura más grande, la cosa que yo había visto cuando era niña, pero esta vez Toño la vio completa. Dijo que tenía como 3 metros de altura, pero estaba doblada, comprimida en ese espacio pequeño. Su cuerpo era una mezcla de partes humanas y algo más, como si fuera hecha de todos los cuerpos que había atrapado a lo largo de los años. Cuando lo agarró, dijo que sintió cientos de manos, frías, mojadas, jalándolo hacia abajo, y escuchó voces, muchas voces, gente rogando, gente llorando, gente que llevaba mucho tiempo ahí abajo. La cosa le habló, le dijo: «Gracias por venir, hacía tanto que no me visitaban. Quédate, quédate con nosotros, aquí abajo nunca estarás solo». Toño dijo que vio a nuestro tío Sebastián ahí abajo. Reconoció su cara entre los cuerpos, y nuestro tío le sonrió y le dijo: «Ven, sobrino, aquí es mejor, ya no hay dolor». Han pasado 10 años desde esa noche. Toño nunca volvió a tomar. De hecho, nunca volvió a ser el mismo. Es callado, serio. Duerme con la luz prendida. Y nunca, nunca se acerca a ninguna fuente de agua de noche. Ni albercas, ni fuentes, ni siquiera la tina del baño. Dice que a veces todavía las escucha. Las voces del aljibe, llamándole, diciéndole que regrese. Mi abuela murió hace 2 años. Antes de morir me hizo prometer que cuidaría las reglas, que mantendría el aljibe cerrado, que nunca, bajo ninguna circunstancia, dejaría que alguien lo quitara. Algún día, me dijo, cuando yo me vaya, esa casa va a ser tuya, y esa responsabilidad también. Tienes que proteger a tu familia. Tienes que asegurarte de que nadie más caiga ahí. Ahora vivo en esa casa con mi esposo y mis 2 hijos. Ellos saben las reglas. Desde chiquitos les enseñé. No se acerquen al aljibe de noche. Cada mes echo la sal.
Mantengo el nivel del agua. Rezo las oraciones que mi abuela me enseñó. Pero hay noches, sobre todo cuando hay luna llena, en las que escucho los sonidos. El raspado de uñas contra piedra, el chapoteo en el agua y a veces, muy bajito, escucho mi nombre. Lucía, Lucía, ven a vernos. Hace tanto que no te vemos. Y cada vez que lo escucho, cierro mi ventana. Prendo todas las luces de mi cuarto y rezo hasta que amanece, porque sé que ahí abajo, en ese aljibe antiguo, hay algo que nunca duerme, algo que ha estado ahí por siglos, algo que espera, paciente, a que alguien rompa las reglas. Y ese algo tiene mucha hambre. Comunidad, esta historia me la envió Lucía hace una semana. Me preguntó si creía en ella. Le dije que no importa si yo creo o no. Lo que importa es que ella lo vivió. Y que hay cosas en este mundo que son más viejas que nosotros. Cosas que estaban aquí antes de que llegáramos y que van a seguir estando aquí, mucho después de que nos vayamos. Si alguno de ustedes tiene un aljibe viejo en su casa, un pozo, un cenote, por favor, respétenlo. No importa si creen en estas historias o no. Respeten lo antiguo, porque hay cosas que es mejor dejar tranquilas. Nos escuchamos pronto, comunidad. Que descansen bien, si pueden.